nuestras vidas. Sin duda alguna, Él es quien nos ayuda, quien nos transforma para poder caminar con Él, quien nos da la sabiduría para que andemos en ella, y es Él quien nos da la fortaleza para que usted y yo podamos continuar menguando y que Él pueda seguir creciendo en nuestras vidas. Y es así, hermano, como podemos continuar en esta mañana con nuestro tema, ¿verdad? De andemos en sabiduría, tercera parte, ya que la semana pasada pudimos ver que cada día que vivimos es un regalo divino, pero también una responsabilidad. Cada día que usted se puede despertar, que usted puede abrir los ojos, que usted puede respirar, que usted puede levantarse, que usted puede ver, hermano, es un nuevo día y es un regalo que Dios nos da cada mañana. No importando, hermano, si a veces hay dolencias, no importando si a veces hay carencias, no importando si a veces tenemos días difíciles, días complicados, no importa eso, hermano. Lo importante es que usted y yo podemos abrir los ojos en alguna condición muy diferente a la persona que está a su lado, pero, hermano, sin duda alguna es una bendición que el Señor, o mejor dicho, un regalo divino que Dios nos da cada mañana. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada día. Hemos escuchado y hemos entendido que el tiempo pasa, que los días son malos, que la tentación de vivir como insensatos está siempre latente y presente en nuestras vidas. Y Pablo, hermano, nos recuerda que no basta con caminar con cuidado ni con aprovechar las oportunidades. Lo esencial, dice Pablo, es entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque usted puede ser muy cuidadoso en su caminar, usted puede ser muy responsable en su caminar, usted puede ser muy cuidadoso y aprovechar bien los tiempos. Sin embargo, hermano, no basta con hacerlo, no basta con poder caminar de esa manera. Lo más importante y lo esencial en toda nuestra vida cristiana, hermano, es entender cuál es la voluntad del Señor. Ya que hoy muchos, hermano, confunden el activismo o la actividad con fruto en la vida. Proyectos como con bendición y terminan desgastados sin dirección. Hermano, pero la verdadera sabiduría, hermano, no está en correr frenéticamente, sino en vivir rendidos a la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Por eso, hermano, vamos a volver al pasaje que nos va a dar dirección y nos va a dar guianza en nuestro tema, en esta tercera parte de Andemos en Sabiduría. Así que vamos a la palabra de Dios en esta mañana, y esta sería la tercera y última parte de este texto de Efesios capítulo 5, que empezamos a estudiar del versículo 15 al 17. Sin embargo, hoy vamos a leer de los versículos 16 y 17. Así que búsquelo ahí, Efesios 5, 16, 17. De tanto que lo hemos leído, yo creo que ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice así la palabra de nuestro Dios: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y hoy, hermano, nos vamos a enfocar en el versículo 17, porque ahí, hermano, es el corazón del llamado: vivir entendiendo y obedeciendo la voluntad del Señor. Así que vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios y me acompaña a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este nuevo día que nos das. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias porque nos permites reunirnos en este lugar. Señor, sin duda alguna muchos se reúnen hoy en este horario, en un horario diferente, pero sin duda alguna tu pueblo, en la mayoría, Señor, de nuestro continente, se reúne en este horario para poder alabarte, para poder aprender de ti. Te damos gracias y nos unimos a esa adoración de hoy domingo, Señor, de hoy domingo 31 de mayo. Así que, Padre, hoy te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que podamos continuar aprendiendo y en esta mañana aprender cómo es que debemos vivir conociendo tu voluntad. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos sigas enseñando, nos sigas conduciendo en el aprendizaje de tu palabra, Señor,
y haz que la semilla de tu palabra, Señor, caiga en un corazón fértil, en nuestro corazón, y ayuda a que nuestro corazón sea fértil y fructífero para que ese, valga la redundancia, produzca fruto de crecimiento espiritual en nuestras vidas y podamos seguir caminando a la madurez en Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, no solamente como individuos, sino como iglesia, que no sea solo conocimiento, Señor, sino una transformación verdadera y radical en nuestras vidas para la honra y la gloria tuya. Te ruego que me ayudes, Padre, como predicador débil, Señor, a exponer tu palabra con claridad para que sean tus palabras y no las mías, sea tu mensaje y no el mío, Señor, y que, Padre eterno, simplemente sea un vaso útil en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Este mismo pasaje, hermanos, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, la cual nos los muestra un poco más claro, es versículos 16 y 17 de Efesios 5, que dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y yo creo que el texto nos los muestra de manera tan clara. Pero, hermano, cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, hermano, no debemos olvidar el entorno que vivía y que lo rodeaba a esta iglesia. Recordemos que muchos de los cristianos en Éfeso habían salido de ambientes netamente paganos, ¿sí? Pablo les recordaba que no bastaba con dejar atrás la idolatría, sino que debían, hermano, vivir con sabiduría en medio de ese entorno pagano en el cual vivían, redimiendo el tiempo y entendiendo cuál era la voluntad del Señor. Y esa exhortación, hermano, era urgente porque la tentación de volver a esa vida pasada en un ambiente y en una cultura de esa magnitud era una tentación latente, era pesado, era constante en la vida de la iglesia. Era un llamado, hermano, a no vivir sin discernimiento espiritual, sino a tener, hermano, una mente, ¿qué cosa? Renovada por la palabra de Dios, pero iluminada por el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿no es acaso, hermano, esto un llamado urgente para la iglesia de nuestro día? ¿No es acaso un llamado urgente para ti y para mí hoy en día? Ya que, hermano, hoy en día no solo vemos iglesias desviadas doctrinalmente, sino también comunidades, hermano, donde el mundo se ha infiltrado, donde, hermano, se ha trivializado la palabra de Dios y el pragmatismo ha hecho nido dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es el pragmatismo? ¿Qué es el pragmatismo? Porque decimos que el pragmatismo se ha metido dentro de la iglesia, pero ¿qué es el pragmatismo? En lo secular, hermano, el pragmatismo se traduce como vivir buscando lo que da éxito, ¿sí? Lo que es práctico, aunque no sea ético, ¿verdad? Y tampoco sea legal. El pragmatismo es eso, vivir buscando qué método puedo yo obtener para el éxito financiero, buscando qué método es el más conveniente para incrementar mi economía, para incrementar mis finanzas. Es como un empresario que decide, engañar en sus cuentas que declara, ¿verdad?, la institución que hay que declarar. Aunque sabe que es incorrecto, lo justifica, hermano, porque funciona y le dará resultados inmediatos. Y es ahí la forma de pragmatismo. El pragmatismo es todo lo que funciona, hay que hacerlo. Si esto funciona, hay que hacerlo. Si funciona dar kilos de 800 porque me va a dejar más dinero, hay que hacerlo. Si funciona, ¿verdad? Póngale la lista que usted quiera, ¿verdad? Cuando alguien hace eso porque funciona, hermano, está practicando el pragmatismo sin saberlo. Sin embargo, el pragmatismo dentro de la iglesia o dentro de la religión se convierte en medir la verdad por la cantidad de asistentes.
¿sí? Por las emociones que se generan y por los resultados visibles en lugar de por la fidelidad a la palabra de Dios. Hace un rato, hermano, en el discipulado decíamos que todo ese pragmatismo se ha metido adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si funcionó en otra iglesia, tiene que funcionar en la mía. Y entonces yo voy a otra iglesia donde me invitaron, donde visité en un viaje, donde conocí por alguna razón. Y entonces encontré que si yo le digo a la gente que cae polvo de oro en mi iglesia, entonces aquí se llena. Si yo le digo a la gente que en mi iglesia cae diamantes, hermano, ¿quién no va a venir? ¿Verdad? Imagínense, juntamos aquí un poquito de oro, lo voy y lo vendo, y gloria al Señor, ¿verdad? Agarro un diamante. Eso es el pragmatismo, es meter cosas que porque funcionan y tristemente, erradamente, en otro lado, lo desplazan la palabra de Dios o la fidelidad a la palabra de Dios. Y reitero y hago un ejemplo. Es como una congregación que cambia su mensaje bíblico por el espectáculo y el show dentro de la iglesia. Porque eso atrae multitudes, ¿verdad? Se convierte el personaje famoso, ¿verdad? Como actualmente decían, ¿verdad? Y platicaba yo con otro pastor y decía, pues ya que hasta la Chilindrina, ¿verdad? Ya se convirtió a Cristo. Que Edgar Vival, el que la hacía del señor Barriga, también es cristiano. Que César Bono, ¿verdad? También ya se hizo cristiano y que hasta lo bautizaron y empiezan a borbandear las redes con todo eso. Hermano, entonces como ellos se convirtieron y como son famosos, entonces los voy a invitar yo a que den su testimonio aquí. Y eso va a traer multitudes porque son famosos. ¿A quién no le gustaría conocer a la Chilindrina, verdad? ¿A quién no le gustaría conocer al señor Barriga o a César Bono? A personas que vemos en la televisión. Pero hermano, eso es el pragmatismo. ¿Funcionó? Yo recuerdo hace años, hermano, que se soltó una corriente de el testimonio de 7 jóvenes que se fueron al infierno. No sé si usted lo escuchó, ¿no? Y entonces decía, no, allá en el infierno yo vi a un hermano que estaba ahí en el infierno. Dije, bueno, si era hermano porque está ahí, ¿verdad? Entonces decía, y en el infierno todos tienen un letrero que dicen por qué están ahí. Y entonces cuando yo lo conocí ahí en la tierra, dice, y entonces cuando lo vi, dijo, le pregunté, hermano, ¿por qué tú estás aquí? Y entonces él me enseñó su letrero y decía, por no ofrendar ni diezmar. Y entonces, hermano, eso se volvió algo tremendo dentro de la iglesia, porque todo el mundo empezó a invitar a estas personas. ¿Por qué? Porque les metían miedo a la iglesia. Te vas a ir al infierno si tú no diezmas y si tú no ofrendas. Porque ellos vieron a esos hermanos que estaban ahí. Y entonces la iglesia decía, no, yo sí diezmo. Y compraban sus indulgencias cristianas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque eso atrae, eso vende, pero cambian lo bíblico por espectáculos y por shows dentro de la iglesia. Porque eso atrae multitudes. Aunque la palabra de Dios pase a segundo plano, lo justifican diciendo, fíjate, lo justifican diciendo cosas espirituales, donde dicen, lo importante es que la gente venga a escuchar la palabra de Dios. No importa si le damos circo, maroma y teatro. Lo importante es que ellos pisen la iglesia porque entonces ellos se van a convertir de esa manera. Error. Porque si esas personas dicen, lo importante es que la gente venga y escuche la palabra de Dios, ¿cuál palabra de Dios? Si no hay palabra de Dios. Solo hay un charlatán motivacional que maquilla su motivación con un texto bíblico. Pero como eso vende, hermano, lo hacen de esa manera. Entonces el pragmatismo es todo aquello que funciona y que yo copio de otro lado. Eso es el pragmatismo. Ahora, ¿cuál es el peligro de todo esto? Cuando se trivializa la escritura, hermano, y se sustituye la predicación por métodos humanos, la iglesia, hermano, se convierte en un lugar de espectáculo en vez de un lugar de adoración. Ese es el peligro. Ese es el peligro, que la gente vive engañada, que está adorando a Dios, que está creciendo espiritualmente porque ya está sirviendo dentro de la iglesia,
sin embargo, nunca recibir la palabra de Dios de manera saludable. Una iglesia que organiza campañas, hermano, con promesas de prosperidad material, sanidad y milagros, lo que hace es usar técnicas de mercadeo y manipulación emocional. Lo hagan consciente o inconscientemente, están haciendo eso. Consciente o inconscientemente de ven y recibe tu milagro. Vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros porque Cristo, el cristiano, no puede ser pobre porque dice que le servimos a un Dios rico. Eso, hermano, simplemente es mercadeo y manipulación emocional en la vida de las personas. La gente se emociona, pero no hay fruto espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra fue reemplazada por métodos humanos, pero como funciona, bueno, hay que seguirlo haciendo. Eso es pragmatismo. Eso es pragmatismo. Entonces, el pragmatismo, hermano, siempre busca resultados inmediatos. El pragmatismo siempre busca resultados inmediatos, pero la palabra de Dios busca transformación eterna. Hay una gran y enorme y una distancia abismal entre una cosa y otra. Por eso, hermano, cuando no entendemos la voluntad de Dios, terminamos en distorsiones como esas. Cuando no entendemos la palabra de Dios, terminamos distorsionando, ¿verdad? Todo eso. Pero cuando la vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un caminar de aprendizaje en nuestra vida como hijos de Dios. No es algo que tú ya sepas de la noche a la mañana, ni que puedas comprender. Es más, nos vamos a morir, hermanos, y no vamos a lograr comprender a plenitud la palabra de Dios. No la vamos a lograr comprender a plenitud. Así que no te frustres por lo que no entiendes. Mejor vive lo que has entendido. Eso es más que suficiente. Entonces, cuando vamos aprendiendo, el resultado de eso, hermano, es que tenemos la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta, viviendo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y eso nos lleva al punto final de Efesios 5, 15, 17, y vamos que lleva a nuestro encabezado final, entendiendo la voluntad del Señor. Y es ahí en el versículo 17 donde nos vamos a centrar en esta mañana, porque Pablo termina esta sección con una exhortación, como le decía hace un momento, que es el corazón de todo lo que hemos visto en estas dos partes anteriores. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y el verbo, hermano, griego que Pablo usa para entender es el verbo oubite, que implica, hermano, aceptar, captar, abrazar, obedecer la voluntad divina, no solo, hermano, conocerla intelectualmente. Entonces, viéndolo de esa manera, viéndolo desde el texto griego, es como si Pablo dijera: no basta con evitar la necedad, ni con aprovechar bien el tiempo en medio de los días malos. Lo esencial es que vivan aceptando, abrazando y obedeciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo cuando dice: entiendan cuál es la voluntad de Dios, abrácenla, ¿verdad? Abrácenla, acéptenla, vivan una vida de obediencia a esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la insensatez aquí, hermano, que muestra en el texto, no es simplemente ignorancia, lo decíamos, sino pretender, hermano, vivir y servir sin consultar al Señor. La insensatez que tú y yo podemos tener en nuestras vidas es vivir nuestra vida lejos de la voluntad de nuestro Dios. Podemos servir sin consultar al Señor. Esa es la insensatez. Y eso, hermanos, siempre termina en una frustración, porque queremos servir a Dios en nuestras fuerzas, queremos hacer cosas sin la dirección de nuestro Dios, y eso siempre va a terminar en frustración, en desgaste y una esterilidad espiritual en nuestras vidas. No vamos a dar fruto. No vamos a dar fruto. Y cuando no consultamos la voluntad de Dios, hermano,
Terminamos muchas veces confundiendo el activismo, hermano, con el fruto. ¿Estás dando fruto en tu vida? Sí, porque yo ya estoy siendo parte del equipo de limpieza. ¿Estás dando fruto en tu vida? Sí, porque yo ya salgo a evangelizar. ¿Estás dando fruto en tu vida? Sí, porque yo invité a 2, 3 personas a la iglesia y vinieron. Eso no es dar fruto. Dar fruto es qué tanto te pareces a Cristo cada día. ¿Qué tanto te pareces a Cristo cada día? El ejemplo bíblico, hermano, de esto lo vemos en la misma iglesia de Éfeso, pero en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, donde narra la vida de la iglesia de Éfeso. El Señor, hermano, ahí en esos textos reconoció la obra de Éfeso, su arduo trabajo y su perseverancia de la iglesia de Éfeso. Cristo mismo reconoce esa parte. Sin embargo, Cristo les dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, la iglesia de Éfeso, hermano, estaba llena de actividad, pero vacía de amor. La iglesia de Éfeso estaba llena de actividad, pero vacía de amor. ¿Por qué? Hermano, era una iglesia que defendía la verdad, pero había perdido la raíz de toda obra, la comunión viva con Cristo. Ellos defendían la verdad. ¿Y cuántas iglesias no hay así? Defendemos la sana doctrina, defendemos la verdad. ¿Y el amor? Y arremeten, hermano. A mí me da tristeza, de verdad. Tristeza. Ver videos en el Facebook o en el Instagram de personas que se dicen conocedoras de las Escrituras y se la viven atacando a aquellos que no piensan igual que ellos. Hermano, no somos llamados a eso. Somos llamados a exponer el Evangelio con claridad, con fidelidad, con precisión. Hermano, eso ya raya, hermano, de verdad en lo absurdo. ¿Por qué? Porque si yo quiero que haya una transformación en la vida de la gente, empiezo en mi comunidad, empiezo en los que me rodean, empiezo en mi familia, los llevo a la verdadera doctrina, a la sana doctrina, los llevo a los principios bíblicos trazados de la mejor manera. Pero hermano, la iglesia de Éfeso vivía de esa manera, defendiendo la verdad, pero se había olvidado de la comunión viva con Cristo. Así como la iglesia de Éfeso, hermano, en el pasado, hoy también podemos caer en la misma trampa. Medir la vida espiritual por la cantidad de programas, ministerios y actividades que podemos hacer dentro de la iglesia. Cuando el verdadero fruto, hermano, se mide por la permanencia en Cristo y el amor que brota de Él. De nada me sirve tener una buena teología si mi corazón está seco de amor hacia los demás. De nada me sirve. Y de nada me sirve tener mucho amor si no tengo teología. De nada. Son dos cosas, hermano, que son inseparables. Son dos cosas que son inseparables. Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí nada pueden hacer. El activismo sin amor, hermano, es desgaste. El fruto del Espíritu es vida que permanece, hermano. Por eso es que Pablo nos dice: sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La pregunta es: ¿tú sabes cuál es la voluntad del Señor en tu vida? Porque muchas veces venimos a la iglesia, aprendemos de la palabra, pero cuando nos hacen una pregunta como esta: ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Quedamos totalmente desarmados. Toda nuestra teología se viene por los suelos. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Qué evidencias hay de eso en tu vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ok, eso es lo que vamos a ver hoy. La verdadera sabiduría, hermano, no es correr frenéticamente ni tampoco paralizarse de miedo. Es vivir con urgencia, sí, pero con urgencia
pero también con dirección. No es correr nada más a lo loco. Es reconocer, que solo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios hay propósito, hay poder, pero también hay fruto eterno en nuestras vidas. Ahora, la voluntad de Dios, hermano, no es un misterio escondido ni un acertijo que tengamos nosotros que descifrar, porque a veces pareciera eso. A veces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y así decimos, híjole, es algo misterioso, algo que tenemos que descifrar, ¿verdad? Y si no, pues le pregunta al hermano Google, seguramente. Hermano Google, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, imagínese que usted le pregunte al Google cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted debería de saberlo desde el principio. Dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación, hermano. ¿Para qué fue instituida la iglesia? Para adorar a nuestro Dios. Para eso, hermano. Eso tiene que ser de cajón en nuestra vida. Tiene que quedar clarísimo en nuestra vida. Cuando te pregunten cuál es la voluntad de Dios para tu vida, mi santificación. Y esa santificación se traslada a parecerme a Él cada día, hermano. Entonces, la voluntad de Dios, como les decía, no es algo escondido, no es un acertijo que hay que descifrar. ¿Por qué? Porque Él, hermano, ya la ha revelado claramente ¿en dónde? En su palabra. Queremos entender, queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, vayamos a la Escritura. Así que vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Donde nos muestra que su voluntad es que seamos salvos por medio de Jesucristo. Eso es una de las voluntades de Dios para nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice de esta manera, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Entonces, si Dios quiere que vengamos al pleno conocimiento de la verdad, es que vengamos al pleno conocimiento de su Hijo, que es la manifestación visible del Dios invisible. Es así de simple. Otra de su voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, lo hemos dicho reiteradas veces, no es que flotes, no es que pongas tus ojos en blanco, no es que entres en trance tampoco. Efesios 5:18 nos dice, y no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo o del Espíritu. Esto nos enseña, hermano, que la voluntad de Dios es que sus hijos vivan bajo el control y el dominio del Espíritu de Dios, de su Espíritu, del Espíritu Santo. La embriaguez, hermano, con vino lleva a la pérdida de dominio propio y de la disolución. Alguien que está en un estado de ebriedad pierde control de sí mismo. Por eso hay accidentes, por eso hay tragedias en el hogar, ¿verdad? Pero la llenura del Espíritu es control divino, fruto santo, vida ordenada bajo la voluntad de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, que hay un control de parte del Espíritu Santo que controla mi vida, que da fruto de ese control y que vivo ordenado y alineado a la voluntad de Dios. ¿Tu vida refleja eso? ¿Nuestra vida refleja que estamos viviendo bajo el dominio, bajo la dirección, bajo el control del Espíritu Santo? ¿O solamente tenemos conocimiento de eso? Y esto, hermano, no es opcional en la vida del creyente. Es un mandato continuo. Vivir cada día, hermano, rendidos al Espíritu, mostrando fruto verdadero en adoración, en gratitud y en santidad de nuestras vidas. Y así, hermano, es como podemos abrazar la voluntad divina revelada en la palabra de Dios y evitamos la insensatez de servir sin consultar a Dios. Otra cosa que es la voluntad de Dios es que vivamos
en santificación. Nos los dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, de aquello que los aparta de Dios. ¿Cuál es entonces, cuando te pregunten cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Mi santificación. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. No es hacerte rico, no es que tengas muchas propiedades, no es que tengas muchos carros, no es que seas un profesionista exitoso, que nada de eso es malo si lo hacemos bajo la dirección de Dios, pero no es su voluntad primaria en tu vida. El falso maestro, el pseudopastor, siempre va a ir por lo que es secundario y no por lo primario. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas rico, porque dice la Escritura, torciendo el texto, según ellos, Dios se hizo pobre para que tú fueras rico. Por eso es que no puede haber un cristiano pobre, no puede haber un cristiano enfermo, distorsionando la palabra de Dios. Su voluntad, hermano, es que vivamos en sumisión a las autoridades que Él ha puesto dentro de la iglesia, y hablo de iglesias ordenadas, no hablo de cualquier iglesia, porque iglesias pueden haber muchas, ordenadas son pocas. Y cuando digo ordenadas es que predican fielmente la palabra de Dios y viven conforme a la palabra de Dios. No andan distorsionando las Escrituras, como ya lo decíamos hace un momento. Y a las autoridades civiles y espirituales. Nos los dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 15, nos los marca Hebreos 13, 17, someteos a vuestros pastores. La voluntad de Dios es que vivamos en gratitud en todo tiempo, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 18. Pero, hermano, también la voluntad de Dios es que podamos sufrir por causa de Cristo si es necesario. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, y se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, y lo leo para usted en Nueva Traducción Viviente. Dice así: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Qué mérito hay en tu vida cuando te ganas una recia por portarte mal? Ninguno. Te la ganaste y a pulso, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, padres, no retengan la corrección a los hijos, porque si no, después sufrimos como padres. Si no le damos, dijeran en Estados Unidos, no le damos pau pau, entonces, hermano, hacemos hijos bastardos, dice la Escritura. Sigo leyendo, Primera de Pedro 2:20, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Es la voluntad de Dios también que muchas veces pasemos sufrimiento en nuestras vidas por causa de Cristo. Y escucha esto, cuando una persona vive en salvación, santificación, en sumisión, en gratitud, en dependencia del Espíritu Santo, esa persona, hermano, ya está caminando en la voluntad de Dios. Es decir, tú quieres saber si estás caminando en la voluntad de Dios, estás caminando bajo la voluntad de Dios. Bueno, primero, pues ya eres salvo. Segundo, estás viviendo en santificación, en sumisión a la palabra, en sumisión a las autoridades, en gratitud a Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Entonces estás caminando en la voluntad de Dios. La pregunta obligada aquí sería esta: ¿estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos viviendo bajo estos principios? En mi vida personal, hermano, ¿mis decisiones diarias reflejan que busco la voluntad de Dios o simplemente hago lo que me parece correcto y lo que se me pega la gana? En mi vida personal, ¿doy esa evidencia? En el trabajo o en la escuela, no le voy a decir use usted vitacilina, ¿verdad? Obviamente no. En el trabajo o en la escuela,
Hermano, mi manera de trabajar o de estudiar muestra integridad y obediencia al Señor, o me dejo llevar por lo que el mundo hace, por la presión del mundo. Mi trabajo lo hago con honradez, sea que trabaje para una empresa o sea que tenga un negocio propio, o solamente busco justificar mi mala conducta, o solo busco justificar mi mal proceder en mi negocio. Que le digo, mira, te vendo este iPhone, ¿verdad? Y termino vendiéndole un iPhone, pero el cloncito. Pero se lo dejo a precio de iPhone original. Además no se va a dar cuenta. Pero hay formas de darse cuenta. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida diaria, en mi trabajo o en la escuela? Vamos a volarnos todas las clases, además todo el mundo lo hace. Es más, vamos a darle una mochada al profe para que nos pase. Además funciona, ¿verdad? Además vivimos en un país corrupto. En lo familiar, mi trato con mi familia refleja que vivo en santificación y gratitud o refleja egoísmo y necedad. En lo familiar. En mi testimonio público, la gente a mi alrededor, hermano, puede ver que mi vida está siendo apartada para la gloria de Dios o me perciben igual que cualquier persona sin Cristo. ¿Cómo es mi vida en lo público? De alguna manera dicen, yo sé que tú eres cristiano, yo sé que tú no haces eso. Platicaba con un hermano en la semana, día viernes. Él es militar y me decía, luego cuando nos reunimos ahí en el batallón y pues hacen algún convivio así, el general en una ocasión se quejó, dice mi comandante, dijo, el general, dijo, no, es que este elemento nunca toma conmigo, siempre me desprecia, siempre le digo que vamos a tomar y siempre me desprecia. Y entonces le dice otro, no mi comandante, dice, no mi general, dice, lo que pasa es que él es hermano, dice, y él no toma. La gente a mi alrededor, hermano, ve que mi vida da gloria a Dios o encajo perfectamente en este mundo que no hay una diferencia entre el mundano y yo. ¿Cómo es mi vida personal? ¿Cómo es mi testimonio personal? Dentro de la iglesia, hermano, ¿mi servicio en la iglesia está motivado por obediencia y amor al Señor o por buscar reconocimiento y resultados visibles? Es que no han crecido, no pasan de los que son. Hermano, no somos llamados somos llamados a compartir el evangelio, sin duda alguna, hermano, usted y yo. Pero hermano, si por toda la eternidad somos una iglesia pequeña, hermano, gloria a Dios. Lo importante es que usted crezca espiritualmente. Lo importante es que usted vaya madurando y pareciéndose más a Cristo. ¿De qué sirve tener y no porque esto sea malo, porque hay iglesias grandes de sana enseñanza, pero ¿de qué nos serviría ser una iglesia de multitudes y todas torcidas? De nada serviría. Eso entonces me da un respiro y un descanso para decir, ay, bueno, entonces ya no voy a compartir. Además el pastor ya dijo que no importan las cantidades. No, usted y yo tenemos una tarea que es la gran comisión. Ir de hacer discípulos, ir y compartir el evangelio. Eso es nuestro trabajo. Pero no vivimos de las multitudes. Entonces, cuando nosotros vivimos, hermano, bajo la voluntad de Dios, se cumple lo que dice el salmista ahí en el Salmo 37:4, y yo sé que ahorita no se sabe la cita, no se sabe, la cita bíblica, pero sí se sabe el texto. Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué cosa? Y hermano, ¿cómo somos dados a decir eso cuando hay cumpleaños? ¿Cierto o no? Que el Señor conceda los deseos de tu corazón. ¿Qué crees? Que el Señor no lo va a conceder. Ay, pastor, ¿por qué no? Pues si tu corazón no está alineado al de Cristo, no te va a conceder ninguno, porque tus deseos son egoístas. Dice Pablo, pides y pides mal
para tu propio deleite. Pero ¿cuándo sí se cumple esta promesa? Cuando somos lo que Dios quiere que seamos. Esa promesa de que Jehová concederá los deseos de tu corazón se cumple cuando somos lo que Dios quiere que seamos, cuando nuestra voluntad se funde con la voluntad de Dios y los deseos que nacen en mi corazón son los mismos que ya Dios ha puesto en él. Es ahí donde se cumple. No hay otra manera que ese texto se cumpla sin tu corazón no estar fundido al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si yo vivo de esa manera, digo, hago el paréntesis nada más, hermano, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Si yo te preguntara cuál es el deseo de tu corazón, el 99.9%, hermano, diría todo lo material, todo lo económico, todos los éxitos del mundo, menos que se pareciera más a Cristo. El 0.01% diría que me parezca más a Cristo. Porque el corazón está desviado a lo terrenal. El corazón está desviado y arraigado al aquí y a la ahora. Pero hermano, cuando somos lo que Dios quiere que seamos, nuestra voluntad se funde a la suya. Los deseos que nacen de nuestro corazón son los mismos que Él ya ha puesto ahí. Jesús mismo es nuestro ejemplo de esto, hermano, cuando Él dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Él nunca, hermano, actuó fuera de la voluntad de Dios. Siempre su prioridad fue terminar la obra que el Padre lo había enviado a hacer. Juan 4:34 nos muestra eso. Él sabía que su tiempo era breve, hermano, y por eso aprovechó cada momento en obediencia perfecta al Padre Celestial. Así que reflexionemos en esto, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros pretender vivir fuera de la voluntad de Dios si Cristo mismo se sometió a ella en todo? ¿Cómo es que nosotros pretenderíamos vivir fuera de la voluntad de Dios cuando Cristo nos dio ejemplo para ello? Usted y yo tenemos que vivir dentro de la voluntad de Dios, esforzándonos, hermano, esforzándonos, conociendo. Ya les estoy diciendo cuál es la voluntad de Dios, ya les dije cuál es lo que implica estar o caminar en la voluntad de Dios. Esforcémonos por eso, no en nuestras fuerzas, sino en dependencia de su Espíritu Santo. Porque si Él nos dio ejemplo, hermano, es para que lo imitemos. Esto lo dijo Pablo en Efesios capítulo 5, en el versículo 1, donde dijo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que vámonos hacia el final. La exhortación aquí, hermano, es clara que Pablo está haciendo. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, porque la sabiduría no se mide por cuánto sabemos, ni por cuántas actividades hacemos como iglesia, sino por cuánto obedecemos su palabra. Es ahí. Y hermanos, cuando vivimos entendiendo, cuando vivimos abrazando la voluntad del Señor, no solo evitamos la insensatez. Cuando tú y yo vivimos entendiendo y abrazando la voluntad del Señor, no solo evitamos, la insensatez y el activismo vacío, sino que experimentamos, hermano, las bendiciones profundas en nuestras vidas. Vivir en la voluntad de Dios, hermano, trae más beneficios que cualquier otra cosa en esta vida. ¿Por qué? Experimentamos una seguridad espiritual. Saber que estamos en la voluntad del Señor, hermano, nos libra ¿de qué cosa? De la ansiedad. De la ansiedad. ¿Y cómo batalla muchas veces el Hijo de Dios con eso? Saber que estamos en la voluntad de Dios nos libra de la ansiedad, el temor del mañana, es decir, del qué sucederá, el querer tener todo bajo nuestro control, el desgaste, hermano, de querer vivir mi vida espiritual en mis propias fuerzas. Somos librados de eso cuando vivimos en la voluntad del Señor. Como dice Isaías 26:3,
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y recordemos, hermano, que la paz aquí no es ausencia de problemas, sino la certeza de que nuestra vida está sostenida por el Señor, está sostenida por Cristo. Cuando descansamos en su voluntad, hermano, dejamos de pelear con nuestras propias armas y aprendemos a confiar, hermano, en su dirección. No es un golpe al aire. No es un golpe al aire, hermano. Es un paso firme hacia el propósito eterno de Dios. Cuando nosotros caminamos en su voluntad, también vemos el fruto verdadero en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo, hermano, produce fruto que permanece. No es activismo, es vida que impacta eternamente, hermano. También experimentamos un gozo santo. Y ya lo decíamos hace un momento ahí en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Experimentamos una dirección clara en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nos da un propósito y nos da un rumbo, nos da una dirección, hermano. No corremos frenéticamente ni vivimos paralizados, sino con urgencia y dirección. Como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 9:26. Pablo dijo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire. Yo no ando ahí por la vida repartiendo golpes, haciendo una ilustración del boxeo. El boxeador hermano, el boxeador cuando se sube al ring, no se sube echando golpes así a diestra y siniestra. ¿Cuál es el enfoque del boxeador? Darle al otro, ¿verdad? Hasta que lo tumbe. O se calle él o se calle el otro. Pero el boxeador no se sube ahí nomás como loco a empezar a repartir golpes. Hermano, la vida cristiana es así. No vivimos nada más como desorientados. O no debemos de vivir de esa manera. El creyente que vive en la voluntad de Dios, hermano, no desperdicia energía en golpear sin sentido, sino que cada paso, cada dirección, cada servicio tiene un propósito eterno. La llenura del Espíritu Santo, hermano, nos libra de la insensatez y nos da enfoque. No se trata de correr sin rumbo, sino de avanzar con dirección hacia la meta que es Cristo Jesús, hacia la gloria que es Cristo Jesús. Pablo dijo antes de su partida, aún no pretendo haber alcanzado todo, pero tengo un objetivo claro. Corro hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es esa meta, hermano? Ser como Jesús cada día. Eso es lo que Pablo decía. Todavía no me parezco a Cristo como debiera parecerme, pero sigo corriendo en esa dirección. Sigo corriendo para parecerme más cada día a Él. Tengo un objetivo claro. Hermano, en tu vida secular debes de tener un objetivo claro en tu vida. No solamente andar buscando trabajo y entre trabajo y trabajo, pues hay lo que salga. El chiste es que tenga para comer. No, hermano, vive sin rumbo. Si tú vives de esa manera, vives sin rumbo. Si tú trabajas, trabaja para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres ver de frutos en tu trabajo secular? No viva nada más como, bueno, pues ya, gracias a Dios que nos dio el día de hoy. Y qué bueno que nos los da. Pero tienes que tener un objetivo. En la escuela lo mismo, hermano. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, pues nada más sacar el título para que mis papás estén contentos. Vive sin rumbo. Bueno, porque trazo un plan. Saco mi carrera, posteriormente quiero trabajar, empezar a buscar trabajo en estas empresas, poder seguir creciendo profesionalmente. Tengo un objetivo, tengo un rumbo. Pero si tú nada más estudias por estudiar, si tú nada más vives por vivir, estás caminando y tirando golpes al aire nada más. Te vas a cansar. Te vas a cansar, te vas a frustrar. Así que debemos preguntarnos entonces lo siguiente, hermano. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios en su palabra o estoy siguiendo mis propios planes? Señor,
en esta carrera, digo, ya casi todos están en la carrera, ¿verdad? Pero antes de la carrera, le dijiste al Señor, ¿esta es la carrera que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que tú quieres que yo estudie? ¿Este trabajo en el cual voy a entrar, tú quieres que yo esté yo ahí? Y Señor, si esa es tu voluntad, casi sin hacer nada en la entrevista, ¿verdad? Que me contrate. Si es tu voluntad. Si no, por los muchos argumentos y el buen currículum que tenga, Señor, que ni me contrate. ¿Vivimos buscando la voluntad de Dios en su palabra o estoy siguiendo mis propios planes? ¿Estoy viviendo en obediencia y dependencia del Espíritu Santo o estoy corriendo en mis propias fuerzas? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios aunque incluya sufrimiento porque sé que su propósito es bueno, agradable y perfecto? No, yo declaro que estoy sano. Yo declaro que aunque tenga esto, yo no lo tengo. Y la persona se termina muriendo. Porque le diagnosticaron, ¿verdad?, diabetes y no se cuida. Pero como tiene fe, dice, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Yo ya soy sano por las llagas de Jesús, torciendo la Biblia, no entendiendo la Escritura. Y entonces termina yéndose antes de tiempo. Por eso dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, que cuando estás enfermo vayas al doctor. Él te puede sanar sin duda alguna, pero para eso puso esos medios. Hermano, no es pecado que vayas al médico, no es pecado que te atiendas. Alguien alguna vez me decía, mi hijo se puso mal. Y sabía que lo teníamos que llevar de urgencia, pero yo dije, vamos a ponernos a orar mejor y que Dios haga un milagro. Yo dije, sí, pero llévalo al doctor. Sí, pero ve corriendo al doctor, ve orando hacia el doctor. Hermano, tristemente, un pastor me decía que en ese tipo de enseñanzas, una vez en una iglesia, llegó un joven que le dolía la panza, y le dolía la panza. Y entonces le decían, vamos a orar y vamos a declarar sanidad y vamos a declarar esto y vamos a declarar aquello. Y entonces el joven dejó pasar el tiempo y el joven tristemente terminó muriendo. ¿Por qué? Porque se le habían perforado los intestinos, por eso le dolía el estómago. Por pensar y creer de una manera errada, hermanos, terminó muriéndose. ¿Por qué? Porque él debió haber ido al doctor, haberse hecho estudios, y entonces, ya en esos estudios, o se atendía y salía adelante con la medicina, o el Señor podía hacer un milagro en su vida. Por eso Pablo dice, no sean insensatos, no actúen como dando golpes al aire, no digan, es ahí la importancia, hermano, de la sana enseñanza, porque vivimos con una dirección correcta. Corremos hacia un enfoque correcto. Por eso es que estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, aunque incluya sufrimiento, porque sé que su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. O termino haciendo mi propia voluntad. Señor, es que como me va a doler, mejor, mira, nos vemos otro día, platicamos en otra ocasión. Jesús no dijo eso. Solo dijo, si hay algo que puedas hacer, Padre, para pasar esta copa de mi vida, hazlo. Pero si no, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Entonces, entendamos esto, hermano. La verdadera sabiduría se demuestra en esto. Rendirnos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, porque ahí está la vida, hermano. Ahí está el fruto, ahí está la gloria de Cristo reflejada en nosotros, Entonces, para terminar, Pablo, hermano, nos está mostrando aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, que la verdadera sabiduría no está en correr frenéticamente ni en vivir paralizados por el miedo,
sino en andar con cuidado, aprovechando bien el tiempo y entendiendo cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la insensatez, hermanos, es vivir y servir sin consultar a Dios, y eso siempre va a terminar en desgaste y en una esterilidad espiritual en nuestras vidas. Por eso te reitero, cuando abrazamos su voluntad en salvación, en la llenura del Espíritu, en santificación, en sumisión, en gratitud, aún en el sufrimiento, entonces nuestra vida tiene propósito, dirección y va a dar un fruto que permanece por toda la eternidad, hermano, por toda la eternidad. Pero si no vivimos, no vivimos, hermano, como quienes tiran golpes al aire, sin rumbo, sin sentido. Vivimos como hijos, ¿verdad? Como hijos de luz, enfocados, firmes, rendidos al Espíritu, reflejando la gloria de Cristo en cada paso que damos. La verdadera sabiduría, hermano, entonces es redimir la voluntad del Señor. Amén. Ahí está la vida, ahí está el fruto, ahí está la paz, ahí está el gozo, ahí está la gloria de Cristo que se refleja cada día en nuestras vidas. Así que, hermanos, despertemos de ese adormecimiento y levantémonos en fe, hermanos, y caminemos con urgencia y dirección. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, hermano. El tiempo es corto y la eternidad es segura en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos tantas gracias, amado Dios, por tu palabra que hoy nos ha hablado con claridad. Bendito Dios, es necesario reconocer en esta mañana que muchas veces hemos vivido como insensatos, siguiendo nuestros propios planes y desperdiciando el tiempo que tú nos has dado, Dios. Sin embargo, Señor, hoy queremos rendirnos a ti, Dios. Hoy queremos rendirnos a ti. Hoy queremos, Padre, pedirte que nos des corazones sabios que busquen tu voluntad en todo momento, que podamos vivir en obediencia, en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida, Señor. Haznos una iglesia que no se conforme con resultados inmediatos ni con multitudes, sino que viva con la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta para la gloria de tu nombre. Que al salir, Señor, de este lugar, cada decisión, cada palabra, cada acción sea un testimonio de que entendemos tu voluntad y que vivimos para agradarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús, quien es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén.